Hola Géminis, ¿cómo andan mis gemelos lindos, maravillosos, los inquietos, los alegres del zodíaco? Besito, mi amor, que siempre te envío con mucho cariño y mira quién te da la bienvenida, el bello Lucy. Hola Géminis, ¿cómo estás? Un besito, mi amor, te envía tu precioso delfincito Lucy. Bueno, pues, ¿qué vamos a estar hablando en este horóscopo? Vamos a estar leyendo las cartas y entrando en la mente de tu personita especial. Recuerda, Géminis, que hicimos la semana pasada que siente por ti, recuerda, ¿verdad? Bueno, pues ahora vamos a entrar a la mente y vamos a ver qué está pensando de ti y de la conexión o relación que ustedes tengan a día de hoy. Decirte, Géminis, que son lecturas generales, mi amor, atrapa lo que sea para ti, lo que no, libéralo al universo totalmente. Y recuerda también visualizar tu signo ascendente, Luna y Venus para que completes toda la información. Bueno, pues vamos a ver qué está pensando, luego vamos a hacer el que hará, ¿verdad? Pero bueno, vamos a entrar a la mente, esa mente de ese cabezota Tati. Bueno, pues vamos a enterarnos aquí qué anda pensando esa personita especial para ti, esa persona por la que Géminis tiene sentimientos. Te mando muchos besitos, Géminis, sabes que te quiero con mi corazón. Vamos con la energía y vamos a comenzar la lectura con la vibración en la cabecita, en la mente de tu personita especial. Comenzamos la lectura. Bueno. Sorprendentemente solitaria, dice esta carta. Aferrar muy fuerte. Ay, ay, ay. Mira, en la mente de tu persona especial está una gran soledad. Yo te diría en la mente, no en la vida. Si tú me dices, soledad, si vive con 100 personas, 8 perros, 7 gatos, tienes hasta periquitos australianos y se va cada rato en un crucero feliz de la vida por las islas griegas. No, Géminis. Perdón. Pero la soledad no viene de la cantidad de personas con las que pueda vivir tu persona especial o con la cantidad de personas que se haga rodear todos los días. La soledad viene del corazón, de dentro de cada persona. A mí eso me ha sucedido en algún momento de mi vida, ¿verdad? Quizás a ti también te haya sucedido y tú lo puedas comprender. Que estás en un lugar X, fíjate, en una fiesta. Te voy a poner este ejemplo, en una fiesta, rodeado de muchas personas, todo el mundo alegre, todo el mundo divirtiéndose, todo el mundo bailando, y sin embargo tú te sientes con una profunda soledad. Es como que las personas no van a llenar un hueco o un vacío que tiene tu corazón. Y eso es lo que le pasa a esta persona. Tiene una profunda soledad en su vida. Entonces, se está aferrando a algo muy fuerte. Vamos a ver el algo ese, qué cosa es, ¿verdad? Hay algo a lo que tu persona especial se está aferrando para quizás vivir su día a día. Puede ser aferrándose a su trabajo, puede ser aferrándose a ti, por ejemplo, al sentimiento que tiene por ti. No puedo recordar que salió en el que siente, pero te pido que lo repases, ¿verdad? Que lo veas si no lo has visto o si no recuerdas bien. Bueno, pues puede ser a ti, al sentimiento que tiene por ti, puede ser aferrándose a su familia, aferrándose a algo material también puede ser, pero a algo, a la vida en sentido general, me aferro a la vida, pero hay algo a lo que se está aferrando para tapar un poco esa soledad que en la vida de tu persona especial existe a día de hoy. Bueno, se siente solo y esto en su mente es bien complicado porque piensa y piensa que es una persona que está sola, Recuerda que persona especial es la persona por la que tú tienes sentimientos. Puede ser que tú estés con esta persona en una relación o puede ser que no, ¿verdad? Ve adaptando la lectura. Puede ser una expareja en toda regla. Incluso puede ser que ustedes estén hasta en contacto cero. Ve adaptando la lectura, pero hay una profunda soledad en la vida de esta persona y se está aferrando a algo. Vamos a ver una idea fija que tiene en su cabeza, una idea fija, algo que no se le va de la mente. Fíjate, aprendiendo las lecciones. Puede ser que en algún momento tú le dijiste a esta persona, te vas a quedar solo o te vas a quedar sola. Y cuando eso pase, yo no voy a estar a tu lado para ponerte la mano en el hombro y para decirte, ven, estoy aquí para ti. Puede ser que tú se lo dijiste. Y quizás no se lo dijiste, pero lo pensaste y esta persona lo está entendiendo. Hay una gran lección de vida que tú le has dado a esta persona y no se le va de la cabeza
ni un solo instante. Para todos los geminianos no va a ser igual, porque las relaciones no todas son las mismas y las lecciones de vida, por supuesto, tampoco, ¿verdad? Pero hay una lección que tú la sabes, Géminis, tú la sabes. Algo tú le dijiste o tú le mostraste con tu comportamiento, con tus acciones, o la vida misma le mostró que es un gran aprendizaje de vida. Y en su mente lo que está es, tengo que aprenderme la lección. Tengo que aprenderme esto, esta lección. Esto que me está pasando, yo me lo merezco. Esto es una lección que la vida me está dando. Esto está fuerte. Vamos a ver de qué se trata esto, de qué se trata ese algo que se está aferrando, de qué se trata esa lección de vida. Vamos a ver qué hay en su mente. El tarot nos va a dar más información, por supuesto. Vamos a comenzar por aquí. La carta de la fuerza. La carta del emperador. Hay mucho orgullo aquí también. Esta persona, si hay algo que tiene que trabajar, es el orgullo y el ego, ¿eh? Esto me lo dejen claro. Reina de espadas y la carta de el caballero de bastos. En el fondo del mazo, la carta de la justicia, el karma. Lo que está viviendo tu persona especial es un karma. Un karma que generó por sus propias decisiones. Algo pasó entre ustedes dos que esta persona generó un karma. Mira, la fuerza. Tú estás lidiando con una persona fuerte de carácter. Incluso si tú me dices que tú ves en redes sociales, por ejemplo, que esta persona está como si nada, feliz de la vida, que no le importa nada, eso es solo apariencias. Quiero que lo sepas. Es como, esto es lo que yo quiero que el mundo vea de mí, pero por dentro esta persona no está nada bien y ahora vamos a seguir leyendo. Sin embargo, es una persona que es fuerte de carácter, tiene mucha determinación, mucha fuerza. Si tú me dices, Tati, pero se ha portado como un cobarde en medio de la relación o la conexión, puede ser. Pero sin embargo, eso no le quita a esta persona la fuerza que tiene en el pensamiento. Esta persona piensa mucho en ti con mucha intensidad. Con mucha fuerza. Es algo que no se le va de la mente, Géminis, y puede ser incluso lecciones que tú le has dado, aprendizaje, pero también palabras tuyas claves que tú le dijiste, hey, te va a suceder esto, o mira esto otro, y esta persona lo tiene en su mente todo el tiempo. También piensa mucho en ti, porque esto es una carta de fuego, la carta de la fuerza es una carta de elemento fuego, y puede ser que piense también en ti en los momentos fuertes, los momentos intensos que ustedes han vivido, incluso de intimidad. Pero puede ser también momentos de discusiones intensas o momentos de desacuerdo. Entonces se pone a repasar todos esos momentos y se llena como de, wow, en realidad Géminis tenía razón. Yo te diría que su mente se le está fortaleciendo por estos tiempos y tiene mucho que ver contigo y con las lecciones que tú le has impartido a esta persona a lo largo de la relación o conexión que ustedes tienen. Mira, tú tienes aquí la carta del emperador. Esta persona piensa en ti muchísimo, pero es alguien que siente que tiene mucha responsabilidad con su vida. El emperador representa la protección a la familia, representa el padre también. Podemos estar hablando, Géminis, de que esta persona tiene una familia a la que protege o una familia que depende de él o de ella económicamente y es como la imagen de la familia, es como la viga central de esa familia. Tu persona especial piensa que si suelta esa familia, si le quita su atención, su full atención, ¿verdad? Su completa atención, su familia puede venirse abajo. Fíjate lo que piensa. Piensa también mucho en los hijos si los tiene, en todo el imperio que ha construido a lo largo de su vida. Esto es una persona que ha luchado mucho por su estabilidad y a día de hoy tiene una vida material estable. Tiene una familia estable también. Entonces en esto piensa mucho, en que si yo suelto esto o si ya yo no estoy así, cómo me irá en la vida, volver a empezar de cero y le cuesta trabajo. Date cuenta, Géminis, que el emperador está sentado, ¿verdad? En su trono, siempre se muestra sentado o casi siempre.
no en todos los tarot, pero por lo menos en este está sentado. Es decir, el emperador es una carta lenta. ¿Por qué? Porque el emperador se sienta, el emperador no toma acción, tiene ejércitos que lo hacen por él o por ella. Es alguien que está acostumbrado también a que le rindan, a que Géminis esté ahí siempre. Tiene orgullo y tiene ego, claro que sí. Pero tú no estás lidiando con un sinvergüenza, Géminis. El emperador es una carta de honor, es una carta de vergüenza, es una carta de entereza. Entonces es alguien que cuida mucho su imagen también. Y el que dirán, vive mucho con eso, con no perder su estatus quizás social, que no digan, no, fulanito o menganita abandonó su familia. No, esta persona no quiere lidiar con ese tipo de cosas. También siente que tiene muchas responsabilidades en su vida, ¿verdad? Y en todo eso piensa, por supuesto, esto es la mente. Mira, a ti te ves frío, distante y piensa mucho en ti, pero piensa mucho en ti quizás en un corte que tú diste con la conexión o la relación. Esto no le va a resonar a todos, pero hay algunos geminianos que no están con su personita especial a día de hoy, que tu personita especial puede ser una expareja o que las cosas están bien irascibles entre los dos, bien complicadas a día de hoy. Entonces piensa, te ve una persona inteligente. Piensa en ti como una persona muy astuta, muy inteligente, muy brillante, y no se equivoca, Géminis es la mente brillante. Y te percibe así, como una persona brillante, pero también muy cortante, porque la reina de espadas es la reina del corte, ¿verdad? De la espada. Entonces puede ser también que te esté viendo como un poco fría o frío, un poco distante, como que ya tú no te crees todo lo que te dice y eso no le sienta nada bien. ¿Qué más hay en su cabeza? Mira, primero, sabe que tiene que romper el silencio si ustedes están en contacto cero. Sabe que es el que tiene que dar el paso. Sabe que es el que tiene que buscarte si ustedes están en una ruptura. Sabe que es el que tiene que resolver las cosas. No depende de ti. Esto lo tienen claro en su mente. Y lo otro que tiene claro en su mente es que te desea todo el tiempo y quiere buscarte, pero también quiere tener intimidad contigo. Es una persona que arde en fuego por ti. Tú le haces sentir a esta persona de todo, de todo lo bueno, lo positivo que se puede tener en la intimidad. Entonces tiene muchos deseos de hablarte, de verte, de tener intimidad contigo, de tener un encuentro bien apasionado, y esto lo tiene clarísimo y lo recrea en su mente además. Puede ser que esta persona se estimule pensando en ti sexualmente. Mira, lo que sea que está pasando entre ustedes es un karma, y si esta persona a día de hoy no está bien o se siente mal, con soledad, se está aferrando a esta familia quizás, a lo material, a este estatus de vida que tiene, se está aferrando y a eso es lo que se aferra. Bueno, las cosas con Géminis no van, pero yo me aferro a esto porque yo sé que si yo me aferro a lo material, a mi familia, bueno, pues voy a poner por delante muchas cosas y esto se me va a ir pasando. Por ejemplo, si ustedes no estuvieran a día de hoy juntos, pero sin embargo, esta persona tiene que liberar un karma y no es feliz. Feliz no es para nada. ¿Y tiene soledad? Sí, es parte del karma. Estar rodeado quizás de una familia, estar en medio de una vida estable, de un imperio construido y al final nada le hace feliz. Esto es una persona que tiene su vida vacía. De tanto que tiene, no tiene nada. De tanto que tiene, no tiene nada. Es como que tú vives en un palacio de oro con sirvientes y de todo, pero sin embargo no tienes quien te ame, no tienes ni siquiera un perrito que te dé cariño, no tienes nada. Es decir, es alguien carente de todo esto, ¿verdad? De la esencia de la vida, que es el amor, y de personas que estén contigo incondicionalmente, ¿verdad que sí? Así que tiene un imperio construido, pero feliz no es, y es parte de su karma, porque quizás contigo no tenía ese imperio, pero ¿sabes qué? Tenía felicidad, tenía amor, y eso, créeme que no es negociable, no. Bueno, esto es lo que hay en la mente de tu persona especial, Géminis. Vamos a ver qué te dice, qué te aconseja a ti el oráculo de las hadas. Vamos a ver. Te dice aquí, no te pongas límites, confía en tu poder, confía en ti, confía en tu poder. No te pongas límites, no, yo no voy a volverme a enamorar porque mira, yo me enamoré y mira lo que está pasando con esta persona, o se rió de mí, o se comportó mal, o lo que sea que haya pasado entre ustedes. No te pongas límites. Confía en tu poder y confía en que todas las personas no vienen a lo mismo a nuestra vida
y que las cosas se pueden arreglar si es tu pareja actual, ¿verdad? Confía en tu poder, no te pongas límites, ¿verdad? Ábrete a recibir el amor. Besitos, Géminis. Déjame en comentarios qué te ha parecido. A mí me va a encantar leerte. Regálame tu like, comparte si te apetece. Activa la campanita y yo, como siempre, mi amor, con mucho contenido para ti. Te quiero mucho, Géminis, y sé feliz, mi amor. Lucy y yo te mandamos muchos besitos. Namaste. Bye, bye.